Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Gloria a Dios, una vez más nos encontramos para predicar la palabra de Dios y poder compartir con ustedes. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos la bienvenida. Si nos estás visitando por primera vez, también la verdad darte la bienvenida, es un gozo, una alegría enorme y espero que puedas encontrar eso que estás buscando y que seguro lo vas a poder encontrar en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar por las peticiones de los hermanos, por la iglesia, por todo lo que está pasando en Argentina, por las personas de riesgo, por las personas que están trabajando para salvar a muchas vidas, en el caso de los enfermeros, los médicos, que bueno, estamos escuchando noticias de que bueno, están colapsados, ya no dan más, están muy agotados, necesitan la verdad de la ayuda de todos para que ellos puedan seguir continuando. Así que vamos a orar por eso también, por ellos, porque ellos también son seres humanos y tienen familias. Amén. Vamos a orar por la protección de Dios por sus vidas. Vamos a orar por cada iglesia, casa del alfarero, por mi pastor también, que esté predicando la palabra de Dios, para que muchas almas sean salvadas. Escúchame bien, esto es muy importante. Muchas almas necesitan conocer de Jesús y nosotros somos los encargados de transmitir ese mensaje y a su vez orar por ellos. Así que te animo a que también nos acompañes y nos ayudes en la oración. Y si tenés alguna dolencia física, algo que te está haciendo doler, vamos a creer, poné tu mano ahí en esa área donde te duele, en ese lugar, y vamos a creer en Dios que tiene todo el poder y el milagro para traerte tu sanidad que tanto necesitas. Amén. Así que te animo a que le creamos a Dios y que ores con nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento y te doy toda la gloria y la honra a ti, Dios. Venimos delante de tu presencia a decirte que tú eres nuestro Dios, que necesitamos de ti, que te damos gracias, Señor, por este privilegio. Pero ahora, Señor, nos unimos en oración para pedirte, Padre, por la vida de nuestros hermanos y hermanas, Señor, de la iglesia, que traigas la provisión que ellos necesitan en el área material, en el área física, en el área económica, Padre Santo, que hagas un milagro a través de cada una de estas vidas, en cada hombre, en cada mujer, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por la nación argentina, Padre Santo, que pongas tu mano poderosa, Dios, sobre las personas de riesgo, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre las mujeres embarazadas, Padre Santo, que tú los protejas en contra de todo este virus, en contra de todo este mal, en el nombre de Jesús. También te pedimos por los médicos, Señor, que tú traigas las fuerzas que ellos necesitan, por los enfermeros, Padre Santo, porque estas personas también son seres humanos, son hombres y mujeres que tienen familia, que tú los protejas, Señor, también en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero, Señor, que está predicando tu palabra, Dios, que tú los ayudes, que tú los ministres, que tú les des las fuerzas que ellos necesitan, Dios, y que a través de su mensaje, Padre Santo, muchas almas sean salvadas, Señor, sean salvadas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Señor, por las personas que tienen alguna dolencia física, Padre Santo, declaramos la sangre de Jesús, Señor, sobre cada una de estas personas, que te lleve, Señor, toda dolencia ahora, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo y lo que vas a hacer a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, Padre. Oh, bendito Dios, mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, recordando que estamos los días jueves 19 horas, domingos 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde un ratito antes nos juntamos para orar. Amén. ¿Por qué orar? Para poder recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. También estamos orando todos los días de 7 de la mañana a 8, donde también te animo a que te sumes con nosotros, porque la verdad que Dios está contestando la oración. Dios está haciendo milagros. Dios está tocando vidas que nunca hemos imaginado que iban a ser tocadas, pero están siendo tocadas. Así que te animo a que te sumes con nosotros. Amén. También estamos los martes, ayuno de oración, donde a las 18 horas nos juntamos todos en nuestras casas, obviamente, ¿no? Y entregamos el ayuno y oración para nuestro Dios. Estamos en la radio, también todos los domingos del año, en la radio 88.3 FM Cristiana, donde en el horario de 4:30 de la tarde a 5 van a estar pasando el mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Te animo que también puedas escuchar la palabra de Dios ahí y que también lo puedas compartir con otras personas. Seguimos juntando nuestros diezmos también
y ofrendas, donde lo ponemos en un sobre en cada servicio, donde te animo que sigas siendo fiel para la obra de Dios, porque esto es para eso, para la obra de Dios, para que la iglesia siga, continúe, y en el momento que nos diga podamos abrir la iglesia y podamos seguir congregándonos y alabando a Dios como corresponde. Amén. Así que es eso, todos los anuncios, gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios. En Lucas 4, versículos 16 al 19. Y dice así, gloria a Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Voy a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra, Dios, y ayúdame a predicarla, Dios. Glorifícate, Señor, a través de este mensaje y que muchos corazones se conviertan a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, hoy voy a predicarte con respecto al hábito que te salva. Gloria a Dios. ¿Qué es un hábito? ¿No? El hábito, y esto lo busqué en el diccionario, dice que está asociado a la costumbre o rutina que se adquiere a partir de repetir la conducta. El hábito entonces es cualquier comportamiento aprendido por repetición y que se forma automáticamente sin pensar en ello en nuestras vidas. Y esto es algo inherente en nuestras vidas, no es algo que se pega, que se hace algo como natural en nuestras vidas. Ahora, lo que debemos saber es que hay hábitos buenos y malos, pero depende única y exclusivamente de nuestra propia decisión. Como escribió tiempo atrás un filósofo griego que se llama Epícteto, y es interesante la frase que escribió, y escribió esto: el hábito puede llegar a ser o el mejor de los sirvientes o el peor de los amos. Entonces, como nos dice este filósofo, depende cómo nosotros decidimos con nuestras acciones hacer o crear, mejor dicho, buenos o malos hábitos. Está claro que la mayoría de nosotros, cuando tuvimos un encuentro con Jesús y venimos a la iglesia, la mayoría de todos nosotros venimos con malos hábitos. ¿Cuántos saben eso? Y que nosotros sabíamos muy bien que esos hábitos estaban mal en nuestras vidas, pero como lo teníamos bien arraigados, bien incorporados en nuestras vidas, pensábamos y hasta creíamos que no podíamos salir de esos malos hábitos. Y déjame decirte que usted como yo tenemos un poder en nuestras manos, que podemos hacer cosas increíbles. Escúchame, podemos hacer cosas increíbles o no, y es tan fácil y es tan sencillo de obtener este poder, que cuando vos lo activas es muy poderoso. Te puede llevar por el camino de la victoria, por el camino de la derrota. Te puede llevar por el camino de una vida feliz y bendecida, o por un camino o por una vida infeliz y amargada. Amén. Y el poder está ahí. Ese poder que te estoy hablando está ahí, está al alcance de nuestras manos. Y se llama decisión. Usted como yo tenemos el poder de la decisión. Usted decide cómo vive su vida. Pero ojo, no todo es bueno. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Qué interesante lo que dice acá en esta palabra, porque es como que Pablo dice: pueden hacer lo que quieran, pero ojo, hay una coma, ¿no? Cuando dice todo me es lícito y hace una coma.
Y en esa coma, ¿no? Pablo nos dice, nos advierte que, pero no todo conviene, no todo edifica. O sea, tengan cuidado con lo que hacen. Pueden hacer todo lo que quieran, pero cuidado, te dice Pablo, no todo te conviene, no todo te edifica, no todo te lleva a un final feliz. ¿Y por qué nos dice Pablo esto, no es cierto? Porque hay cosas que estamos haciendo y no nos trae bendición. Al contrario, estamos detenidos en estos malos hábitos, tal vez, ¿no es cierto? Para tener una vida bendecida y plena, eso va a requerir que tengas buenos hábitos. Pero aclaro que estos hábitos tienen que estar cimentados, arraigados, fundamentados en la palabra de Dios. Porque puede que tengas buenos hábitos, el comer sano, el hacer ejercicio, el leer libros, te acostás temprano para levantarte temprano y poder ir a trabajar, ¿no? Y hacer tu rutina diaria, pero todavía estás en la búsqueda, ¿no es cierto?, de que necesitas ser lleno en tu corazón. Haces muchas cosas y que son buenas tal vez, no voy a decir que no, pero todavía no encontrás a lo mejor la plenitud, ¿no es cierto?, ese faltante que tenés en tu corazón. Yo he conocido personas que tienen buenos hábitos, personas que de trabajo, que se interesan por su familia, son personas responsables, que en el fin de semana ellos están dedicados 100% a la familia, donde los días de semana antes de ir a trabajar se toman el trabajo de hacer ejercicios matinales, ¿no es cierto? Bueno, tienen una vida aparentemente con buenos hábitos, pero ellos mismos también reconocen, cuando nos ponemos a charlar, que algo les falta en el corazón, ¿no es cierto? Y me enfoco en este grupo de personas porque obviamente que tienen buenos hábitos, porque el otro grupo, ya sabemos cuál es el otro grupo es el de los malos hábitos. Y de ahí es donde venimos todos, ¿no es cierto?, la mayoría de nosotros. Y sabemos cómo están los que tienen malos hábitos. Obviamente están perdidos en su mayoría, hundidos en las adicciones a las drogas, al alcohol, a la pornografía, el sexo fácil con distintas personas, a las carreras, qué sé yo, legales, ilegales, y así un sinfín de cosas malas, ¿no?, de malos hábitos que están destruyendo la vida de cada una de estas personas. Estaría bueno que en este día vos te preguntes qué hábitos están dañando tu vida. Es un buen tiempo para preguntarte qué hábitos están todavía dominando tu vida y te están haciendo, digamos, llevar una mala vida, una vida infeliz. La mayoría de los que me conocen no saben que yo vengo también de un mal hábito, el hábito de las adicciones, la adicción a las drogas, al alcohol, donde estuve más de 15 años hundido en ese mal hábito y que gracias a Dios salí vivo por un milagro de Dios. Si mal no recuerdo, me acuerdo que las veces que me metí en lugares peligrosísimos, ¿no?, donde ese mal hábito me llevaba a meterme en esos lugares sin tomar conciencia, la hora, el lugar, donde más de una vez me he enterado que mataban de un tiro a la cabeza por robarle 100 pesos a las personas. Esa era la clase de lugares peligrosos donde yo me metía. Pero ¿qué pasaba? El hábito me llevaba a esos lugares para poder consumir la droga. O sea, ese mal hábito estaba dominando mi corazón y mi vida, ¿no es cierto? Y recuerdo que cómo empecé, ¿no?, a tener ese mal hábito. Me acuerdo que empecé haciéndolo los fines de semana y después esa cosa me llevó a hacerlo más veces. Recordad que el hábito es por repetición, ¿no es cierto? Una acción que se repite todas las veces que sea necesario en tu vida, eso después va formando un hábito en tu vida. Y yo me acuerdo, como te decía, que cuando me empecé a drogar, yo me empecé los fines de semana y después lo hacía los días de semanas y así hasta hacerlo todas las veces que era necesario para mi vida. O sea, ya la repetición de cometer ese hecho malo en mi vida me llevó a tener un mal hábito que me llevó a estar prácticamente drogado casi todos los días. Entonces, y cuando vos tenés incorporado ese hábito, ese mal hábito, no hace falta pensar mucho para hacerlo, ¿no?, para hacer eso y punto. Entonces, es más, dentro de tu corazón
se forma como un deseo engañoso donde te hace creer, ¿no? que si vos no haces eso, sentís que te vas a morir, que vos tenés que hacerlo. Lo tenés tan arraigado en tu vida y tan pegado que es inevitable, que pareciera como que no se va a salir nunca de tu vida. Entonces, viendo eso, que el hábito puede darte vida o puede matarte, tenemos que saber que depende única y exclusivamente de nuestra decisión. Recordad que dije que la decisión es un poder y que por medio de ese poder nos va a llevar a tener un final feliz o un final amargo. Depende únicamente de nuestra propia decisión. Gloria a Dios. Yo no puedo decidir por usted. Usted no puede decidir por mí. ¿Me hago entender? Entonces la decisión de cada uno es personal. La decisión es de cada uno. En nuestro texto principal, en Lucas, vemos que el Señor Jesús, y lo vamos a leer en versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué me cuentan? Jesús, dice la palabra de Dios, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, el Señor Jesús no faltaba nunca el ir a la casa de Dios y encima también leer la palabra de Dios. O sea, miremos esto, el mismo Señor Jesús tuvo que hacerse de buenos hábitos. Ya desde chiquito nos dice la palabra de Dios en Lucas 2, y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en Lucas 2, versículo 40 en adelante. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Como vemos, los padres ya de Jesús desde chiquito ya le estaban inculcando el hecho de ir a la sinagoga y no solo eso, sino también de leer las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, la Torá, como le dicen ellos, la ley de Dios. Y ya de grande, siendo un hombre, ¿no? Jesús continuaba haciendo eso, continuaba como era su costumbre, dice la palabra de Dios. O sea, seguía yendo a la sinagoga, seguía leyendo la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso. O sea, Jesús siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Pensá en esto. Fue mandado al mundo por Dios y nació de mujer como todos los hombres, creció como un ser humano y vos sabés que dentro de este cuerpo, ¿no? De esta caja, de este ser, con todas sus limitaciones, con todas sus tentaciones, ¿no? De alguna manera tuvo que crear, tuvo que formar buenos hábitos desde chiquito para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. Entonces, vemos que él de chiquito ya tenía que ir incorporando esos hábitos de ir a la sinagoga, de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de que eso se haga algo natural en su vida, ¿no es cierto? Y este hábito de ir a la casa de Dios y leer su palabra, lo vemos que lo va a necesitar para cumplir con su ministerio poderoso aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en las tentaciones que ahora vamos a ir a la palabra de Dios, en la tentación que tuvo nuestro Señor Jesús en Mateo 4, ¿no es cierto? Es como que Él se tuvo que ir preparando de chiquito con la palabra de Dios, teniendo el hábito de leer la palabra de Dios, de ir a la sinagoga, para lo que después lo que le estaba esperando después, años después, cuando ya era grande, de tener esa lucha en contra de Satanás. Ahora lo vamos a ver en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 4, gloria a Dios. Y vamos a ver esto. Cómo el hábito de leer la palabra de Dios, cómo el hábito de ir a la sinagoga, de algún modo a nuestro Señor Jesús lo preparó para poder enfrentarse contra Satanás. En Mateo 4, y lo voy a leer, versículo 1 en adelante,
Y escucha esto, es un versículo muy conocido, ¿no? Que voy leyendo, la tentación de Jesús, pero quiero que escuche bien porque vamos a profundizar un poquito. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escucha esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrares, me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Como vemos acá en estas palabras, en estos versículos, vemos que el Señor Jesús contraatacó contra toda fuerza del enemigo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por lo que veo son dos cosas muy importantes. Primero, para mostrarnos a nosotros y a todos que podemos apoyarnos y confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder para ayudarnos y salvarnos. Gloria a Dios. Y segundo, y esto es lo más importante también, el Señor Jesús tenía el hábito de leer y memorizar la palabra de Dios. Fíjense que Satanás, para tentar a Jesús, se acerca con toda esa manifestación, ¿no es cierto?, satánica. Le muestra los reinos del mundo, sus riquezas, su gloria, lo lleva al pináculo del templo. En fin, se muestra de una manera, digamos, ostentosa. ¿Por qué? Para impresionar a nuestro Señor Jesús con todos esos métodos satánicos. Pero el Señor Jesús le respondió solo con la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios pudo vencer al enemigo con toda su manifestación satánica en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía el hábito poderoso de leer las Escrituras siempre. Repito, leer las Escrituras siempre. Y recuerden esto, que el hábito, recuerden lo que había dicho, es una forma, es una acción repetitiva y que eso va a generar un resultado bueno o malo dependiendo de nuestras decisiones. Y acá el Señor Jesús, Él decidió formar un hábito bueno en su vida. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Porque sabía que tiempo después iba a tener que usar ese buen hábito, usar de la palabra de Dios memorizada para enfrentar al enemigo. Gloria a Dios. En Marcos, el otro hábito poderoso que tenía nuestro Señor Jesús y que también eso nos anima a nosotros es el de orar a Dios. Orar a Dios. Dice en Marcos 1:35, nos habla que el Señor Jesús se levantaba muy de temprano para orar. Y lo dice acá la palabra, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él siempre, antes de comenzar su tarea ministerial de cada día, lo que hacía era orar a Dios en las primeras horas de la mañana. Y eso también nos da un ánimo a nosotros, el saber que nosotros, la primera hora de la mañana, nos tenemos que tener ese hábito de orar a Dios, de tener una relación con Dios, de hablar con Dios. También el Señor Jesús se tomó el trabajo, ¿no?, de enseñarnos a orar. Lo vemos en Mateo 6, versículo 6 en adelante. Y escucha esto, mas tú, dice Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Cuántos dicen amén a eso?
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y ahí viene cuando nos enseña el famoso Padre Nuestro, versículo 9 en adelante, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuánto dicen amén? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el ejemplo para orar, ¿no es cierto? Donde nos enseña cómo debemos orar. Gloria a Dios. En Lucas también 22, y vamos a ir ahí la palabra de Dios. Lucas 22. Gracias, Jesús. Lucas 22, para mostrarte que Jesús siempre está orando. Y aún en los momentos de agonía, en los momentos cúlmines, en los momentos donde Él sintió que el desánimo y la angustia lo estaban dominando en su corazón, es cuando más oraba. Y lo vamos a ver en Lucas 22, versículo 40 en adelante, dice: cuando llegó a aquel lugar, o sea, en el monte, en el huerto de Getsemaní, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. Vemos la intensidad de esa oración. O sea, Dios de alguna manera nos está mostrando a través de la palabra, ¿no?, que Jesús siempre estaba orando, siempre era un hombre de oración, un hombre en el cual necesitaba de orar. Y era un hábito que se le había formado en su vida. Entonces, las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesús tenía el hábito poderoso de leer las Escrituras, y lo otro, de orar a Dios. Dos cosas fundamentales que van a cambiar nuestras vidas, van a cambiar tu vida, van a cambiar mi vida, si adoptamos este hábito poderoso. Hay muchos hábitos, ¿no es cierto?, que parecen buenos y que aparentemente mejoran tu calidad de vida, como el hacer distintas dietas, ir a un gimnasio, hacer distintas rutinas, hacer caminatas, en fin, cosas que mejoran a lo mejor, y es verdad, tu aspecto físico, pero no mejora, no trae alivio a tu corazón. Y lo digo en el área espiritual: la depresión, la angustia, las ansiedades de todo tipo, tristeza. A lo mejor estas cosas, ¿no?, de hacer cierta dieta o salir a caminar o hacer cierto ejercicio, traen cierto alivio, ¿no?, para tu corazón, pero no te traen una cura total de lo que necesita tu corazón. Gloria a Dios. Y que muchas, yo diría millones de personas, no saben encontrar la cura a las dolencias de su corazón. Y se enredan en hábitos que los perjudican más y más. Como dice Pablo, ¿no?, en Corintios, como leímos al principio: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gloria a Dios. Quiero que me entienda que yo no estoy en contra de que hagan una buena dieta o de que hagan un ejercicio, sino que hoy se nos presenta, ¿no?, a lo mejor vos lo sabías o no, se te presenta una gran oportunidad de cambio, de adquirir un hábito que puede cambiar y salvar tu vida. Primero es el tener un encuentro real con nuestro Señor Jesús, de abrir nuestro corazón a Él para que Él reine totalmente en nuestras vidas. Y segundo, de formar el hábito de leer su palabra y orar a Dios. Este es el hábito que va a salvar nuestras vidas. Y no solo eso, sino también que nos va a ayudar a encontrar el destino en Dios. Ese destino poderoso que Dios tiene para cada uno de las personas que están dispuestos a creer y confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y este hábito tiene un poder. Y mira lo que dice en Lucas 4, vamos a ir a Lucas, al texto principal.
Lucas 4, versículo 17 en adelante, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Este hábito, dice la palabra de Dios, que sana, dice que sana el corazón, ¿de qué? De toda herida. Y no solo eso, sino que también nos trae la libertad. ¿Y de qué libertad? De toda prisión de amargura, de desesperanza, de angustia. Y también nos abre los ojos para que podamos ver que la verdad de Dios, la verdad que habla sobre nosotros, el por qué fuimos creados, el por qué fuimos salvados en este tiempo y que podemos ser libres completamente de todo mal hábito. Gloria a Dios. Y el último versículo nos dice: a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Puede que vos me digas: bueno, pero ¿a usted le parece que sea el año agradable con esta pandemia, pastor? Y puede ser que no sea nada agradable, pero yo te voy a decir esto: yo confío en Dios, en mi Padre Celestial, de que tenemos que seguir predicando, el mensaje de las buenas nuevas, el año agradable, el tiempo del perdón, de la gracia, del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que muchos sean salvados. Ese es mi hábito y no lo voy a dejar. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hoy es el tiempo, hoy es el día de dejar cosas que no son buenas y empezar a adoptar hábitos que sí valen la pena y que van a salvar nuestras vidas. Primero, como el aceptar al Señor Jesús con todo mi corazón y empezar a tener ese hábito de leer la Escritura, de leer su palabra, que eso va fortaleciendo, va limpiando, va formándome en un nuevo hombre, en una nueva mujer en Cristo Jesús. Acordate que dije al principio que tenemos un poder que está al alcance de nuestras manos, que cuando nosotros activamos ese poder podemos hacer cosas increíbles o no. Nos puede llevar a un camino de victoria o a un camino de derrota. Nos puede llevar a un camino de felicidad o a un camino de amargura. Pero de vos depende. Y eso se llama decisión. Decidirte a hacer, a crear buenos hábitos. Hay un hábito que te va a salvar la vida. Y es este: leer la palabra de Dios, orar a Dios. Y lo primero de todo, aceptar al Señor Jesús en tu vida. Si hacemos eso, no te quepa la menor duda que vamos a vivir una vida de victoria. A pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estamos viviendo y viendo a su vez. Y como dice la palabra de Dios, a seguir predicando el año agradable ¿de quién? Del Señor. Porque de Él viene la salvación, solo de Él. Y nosotros fuimos salvados, fuimos llamados en este tiempo para predicar de su mensaje, el año agradable del Señor. A decirle a muchas personas que hay esperanza, a decirle en este tiempo más que nunca, porque hay muchas personas que están desanimadas, que están angustiadas, que están hundidas en los malos hábitos, tratando y buscando un cierto alivio en su corazón y están hundidas cada vez más en las drogas, en el alcohol, en tomar pastillas para poder dormir y en fin un montón de cosas más para encontrar un cierto alivio en su alma y no lo pueden encontrar. Donde también se llenan de actividades que a lo mejor no digo que son malas, a lo mejor son actividades buenas, pero no les llena el corazón. El único que puede llenar el corazón es el Señor Jesús. Y como dice la palabra, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Y está hablando de los pobres de que de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Trae libertad, trae esperanza, abrir tus ojos y darte un año agradable, el favor de Dios en tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Esta es la palabra que quiero dejarte, gloria a Dios, de que vos puedas tener un hábito, el hábito que te salva la vida. Tener al Señor Jesús en tu corazón y empezar a hacer el hábito, como hizo el Señor Jesús, de leer su palabra, de orar a Dios para ser una persona bendecida y ser una persona de victoria. Amén. Si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón y hoy lo querés aceptar, hoy es el tiempo y sentís que tu vida ya no da más, que estás hundido, hundida en los malos hábitos, en los malos pensamientos, en el hábito de vivir mal, ya no das más con tu vida, estás buscando cosas para traer cierto alivio a tu alma y no lo puedes encontrar, no puedes ser llenado. Y te estás hundiendo cada vez más en esos malos hábitos. Déjame decirte que hoy es el tiempo de cambio. Y solo con el Señor Jesús entrando en tu corazón y en tu vida, podés lograr ese cambio. Podés lograr poder tener un hábito bueno, sano, saludable. Podés tener a Jesús que llena tu alma. Pero solo tenés que tomar una decisión. Y es el aceptar al Señor Jesús en tu vida. Yo voy a orar por tu vida y te voy a ayudar a que repitas esta oración. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Señor, a hacer buenos hábitos en mi vida, así como tú lo haces. Ayúdame a leer tu palabra, a orar a mi Dios, mi Padre, y a hacer buenas cosas, no solo para mi vida, sino para otras personas también que no te conocen. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta hermosa oración. Tu nombre está anotado en el libro de la vida. Recordá, Jesús pasó a ser parte de tu vida. Amén. Y gloria a Dios. Gracias, Señor. No tengas miedo, no tengas temor. Dios está contigo. Si te gustó este mensaje, te pido por favor que pongas like. Si no te suscribiste, que también te puedas suscribir. Y como siempre digo, que compartas la palabra de Dios en estos tiempos a otras personas que no conocen del Señor Jesús, que están hundidas en malos hábitos, en malos pensamientos, en las adicciones, en cosas malas que las están hundiendo y destruyendo a la vez. Y hay que decirles, hay que predicarles, como dice la palabra de Dios, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que predicarles a ellos, tenemos que decirles que hay un Jesús, hay un Señor Jesús que vino a traer vida, a traer libertad y que pueden ser sanados y salvados. Así que te animo a que compartas la palabra de Dios en esas personas. Así que sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga mucho y espero que no bajen los brazos, no bajen los brazos. Continúen, empiecen a tener buenos hábitos, leer la palabra de Dios, orar a Dios, confiar en Dios, vean los mensajes de la palabra, amén. No se queden, avancen, porque Dios está con nosotros. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.